Bueno, ahora sí ya podemos dar comienzo. Dani, adelante. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse, en especial también aquí a Enrique y a Arturo, que bueno, están dedicando parte de su tiempo, de su profesionalismo y de su talento a platicarnos un poquito de qué es este tema de blindaje empresarial. Hace unas semanas, el gobierno de Estados Unidos, que sabemos que ha tenido y ha tomado algunas políticas un poco por decirlo menos, radicales, eh, recientemente nombró a los cárteles de México como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones tiene esto para todos los negocios y en particular para nuestro sector? Es de lo que nos van a hablar ahorita Enrique y Arturo. ¿Y por qué es crucial ahorita en este momento y con estas implicaciones legales que tiene este nombramiento? ¿Por qué es importante ahora más que nunca tener un esquema de cumplimiento normativo, de protección de datos, de conocimiento de la información, de cuál es toda tu cadena de productividad, tu cadena de servicios? Porque es importante conocer que todo esté cumpliendo perfectamente las reglas, ¿no? Entonces, aquí en AMDETUR creímos que es algo sumamente importante y sumamente interesante para todos ustedes, para que puedan conocer un poquito más de qué acciones debemos de tomar. Si ya las estamos tomando, pues qué bueno, qué maravilla. Pero obviamente aquí nuestros dos expertos pues nos van a hablar un poquito más a detalle de cómo es ese proceso inicialmente y luego cómo podemos protegernos todavía más, ¿no? Para llegar realmente a ese blindaje. Entonces, pues bueno, sin más, quiero agradecer nuevamente a Enrique y a Arturo y seguramente, Vicky, si leemos una breve semblanza de nuestros expertos para que de esa manera ya abramos el micrófono y obviamente también, si quieren ustedes preguntar, participar, creo que sería bueno también dejar en algún momento los micrófonos abiertos o también el chat, donde nos pueden empezar a hacer también preguntas. Entonces, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Claro. Y yo voy a leer la semblanza de nuestros ponentes. Arturo Telles Llurén es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y en Seguridad Nacional. Fue titular del órgano interno de control en las Secretarías de Energía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público. Su último cargo, administrador general de Auditoría Fiscal Federal en el SAT. Enrique Aguilar Medrano es experto en compliance y tecnología regulatoria. Es licenciado en Derecho con especialización en cumplimiento regulatorio. Tiene un máster en compliance iberoamericano. Su experiencia profesional. Cuenta con más de 16 años y ha diseñado e implementado programas de compliance para corporativos de hasta 5,000 empleados en sector financiero, industrias reguladas y tecnología. Cuenta con diplomados en transparencia y anticorrupción. Es expertise tecnológico y certificado por la IBM en inteligencia artificial aplicada, ciberseguridad, privacy operation. Tiene un dominio avanzado en protección de datos y seguridad digital, machine learning y procesamiento del lenguaje natural. Pues muchas gracias a los dos y adelante, Arturo. Sí, pues muchas gracias Vicky, gracias Daniel por la invitación. Qué gusto saludarte, Enrique. Bueno, pues ya hablaba un poco Daniel sobre la coyuntura que nos tiene pues el día de hoy y es un gusto platicar con ustedes en ese sentido. Y antes de entrar en contexto, la verdad que vamos a usar algunas láminas de apoyo que siempre pues ayudan a tener mucho más clara la exposición. Entender que a pesar de ser una, eh, pues una regulación que está emitiendo un país distinto a México, es tan íntima y tan cercana la relación con los Estados Unidos que es algo que
que ya desde el día 1 que se tomaron estas nuevas medidas y hacia adelante, pues van a tener repercusiones en México. Entonces, si nos ayudan por ahí, Vicky, a ir pasando las láminas, la primera, por favor. En esta primera lámina, pues vamos justo a destacar esta parte de la relación, ¿no? Al final de cuentas, si nosotros vemos la relación bilateral medida a través del comercio exterior, todas las importaciones, exportaciones que se hacen con los Estados Unidos, pues nos damos cuenta que, pues de entrada, es el primer socio comercial. México es el primer socio comercial de los Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, pues en cada operación que tenemos, que hacemos en el día con día, pues y directa o indirectamente existe este vínculo. Entonces, pues este tipo de nuevas disposiciones, sobre todo tan relevantes, por supuesto que tienen un impacto importante en México. Entonces, déjenme les platico un poco la historia, cómo ha sucedido, qué ha pasado en estas últimas semanas a raíz de que se hizo esta publicación por parte del gobierno americano. La que sigue, por favor, Vicky. Primero, entender que estamos frente a dos nuevos gobiernos. A pesar de que ya van algunos meses de gestión, tanto Estados Unidos como México tienen dos nuevas administraciones. Entonces, siempre que hay cambios, también hay un cambio en las políticas públicas. Esto es, ¿cuál va a ser la prioridad de mi gobierno? ¿Correcto? Y coincidentemente, ambas administraciones, tanto la de Estados Unidos con el presidente Trump y en México con la presidenta Sheinbaum, están focalizando y se están pronunciando de manera muy puntual para atacar todo lo que tiene que ver con los cárteles en México y con todo lo que implica en México el crimen organizado, etcétera, ¿no? Y la verdad es que estos meses que han pasado nos han dejado en claro que es real, porque muchas veces escuchamos que pues en campaña, ¿no? Que el gobierno se va a enfocar en este tema, en este otro, y la verdad es que arrancando ya la gestión, las cosas cambian. Aquí nos estamos dando cuenta que no nada más es cierto, sino que lo están haciendo con toda la fuerza del Estado, ¿no? En ambos casos. Evidentemente, pues con toda la franqueza, en México tenemos pues una presión importante también por parte del gobierno americano. Ellos han encontrado mecanismos paralelos también para que México se pueda alinear también a estas nuevas políticas. No vamos a entrar a temas de otra materia, como puede ser todo lo que está pasando en relación a los aranceles y demás, pero a final de cuentas, todo eso forma parte de una estrategia para alinear a México en ese sentido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La que viene, por favor, Vicky. El presidente Trump, en su primer acto de gobierno, esto es bien importante, o sea, acuérdense que la parte política está llena de señales, hay mensajes claros que se mandan en cada uno de los actos que se realizan. Entonces, la primera orden ejecutiva que firma el presidente Trump es en donde designan a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, con todo lo que esto implica, ¿correcto? Vamos a ir viendo pues parte de esas consecuencias y el por qué nos debe de preocupar hoy. Entonces, la que sigue, por favor. A ver, primero para que entendamos a qué nos está equiparando el gobierno americano, a qué está equiparando a los cárteles, ¿correcto? Pues hoy tenemos ya organizaciones terroristas extranjeras, que así ya las ha determinado el gobierno americano. Muchas de estas nos van a ser conocidas y las hemos visto a lo largo de estos últimos años y algunas ya con bastantes más años. Pero a ver, pues tenemos Al Qaeda, tenemos ISIS, tenemos
Hamas, tenemos Sendero Luminoso, etcétera. Entonces, en realidad, pues ahí es cuando decimos, ah, caray, pues ya Estados Unidos está metiendo a los cárteles en esta misma bolsa, ¿eh? O sea, a la par que Al Qaeda, que ISIS, etcétera. Entonces, cuando veíamos esto muy lejano y decíamos, ah, pues escuché que Estados Unidos hizo un ataque en Pakistán y está tomando medidas y en países de Medio Oriente, etcétera, contra terroristas. Ojo, ya hoy para los Estados Unidos, en México, todos estos cárteles son terroristas. Ya. O sea, entonces, eso también nos debe de poner pues, toda la atención. La que sigue, por favor. Ahora, este tipo de organizaciones para otros países, como ya lo vimos, ya existen. Lo único que ahora hace Estados Unidos es agregar a México, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es que ya también hay muchas sanciones, muchas, aquí escogimos 3 representativas, pero hay muchas sanciones ya a empresas multinacionales con sanciones millonarias, ¿no? Aquí vemos algunos de esos ejemplos, por ejemplo, la primera que es Lafargue, que es una empresa francesa donde pues, se le impuso una multa por 778 millones de dólares por haberse relacionado con ISIS. Tenemos a Chiquita Brands, esa nos debe de sonar más. Muchas veces algunos de estos plátanos que llegamos a comprar, muchos de los que se venden a nivel mundial son de esta empresa, pues igual multas, 25 millones de dólares. Bancos en Reino Unido, pues igual más de 1,000 millones de dólares por procesar estas transacciones y demás. Entonces, es decir, esto que estamos viendo, que ya ha pasado en empresas por relacionarlas con otros grupos terroristas, es lo que viene para México. O sea, Estados Unidos ya hoy está haciendo una red de vínculos en donde está poniendo y correlacionando empresas que directa o indirectamente tienen una relación con alguno de estos, pues para hoy nosotros, grupos criminales o cárteles, pero para Estados Unidos, terroristas. La que sigue, por favor. Ahora, evidentemente, pues en esta presión que ejercen los Estados Unidos, pues logró que también Canadá se sumara a este esfuerzo y Canadá entonces también agregó a los cárteles mexicanos como a sus listas de terroristas. Para ambos gobiernos, Canadá y Estados Unidos, esto también implica, va acompañado de un presupuesto multimillonario y con la instrucción de que todas las agencias federales de los Estados Unidos y Canadá actúen en ese sentido. En la siguiente lámina, por favor, podemos ya empezar a ver algunos pronunciamientos que se han venido dando, ¿no? El primer acto que llevó a cabo la Procuradora General de los Estados Unidos fue enfocado exactamente a esto. O sea, cómo el Departamento de Justicia libera algunas burocracias internas para que entonces las fiscalías puedan proceder con todo el rigor en contra de estas organizaciones. En la siguiente lámina, nuevamente, vamos a ver el pronunciamiento del titular de la DEA. Primer acto, primer pronunciamiento de la DEA es: vamos contra los cárteles, ¿correcto? Entonces, otra vez, fíjense, lo primero que dijo Trump, lo primero que hace el Departamento de Justicia, lo primero que hace la DEA, entonces, creo que es muy claro el mensaje. Esto nunca había pasado en un gobierno americano, en un inicio de administración. Entonces, nos va hablando también de la relevancia que ellos le están dando al tema. En la siguiente, por favor, vamos a ver también ya el documento en donde formalmente el 19 de febrero, o sea, es algo muy reciente, como decía Daniel,
ya el Departamento de Estado determinó cuáles son los cárteles de México que se consideran organizaciones terroristas. Y ahí encontramos al cártel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, e incluso algunos, un par más de otros países, Salvador y Venezuela. Entonces ya aquí tenemos muy claro, con nombre y apellido, cuáles son estos cárteles que hoy son terroristas, ¿correcto? En la siguiente lámina vamos a darnos cuenta, bueno, esta publicación cobra ya, se toma como oficial, digamos, en el momento que OFAC, que es una ramificación del Departamento del Tesoro, que es el organismo que se encarga de hacer y de publicar estas listas, déjenme llamarle listas negras, para efectos de esta plática, ¿no? En donde pues van a empezar a boletinar personas, empresas, etcétera, y es donde, ojo, es donde nosotros tenemos que estar y tenemos que tener un permanente cuidado, porque yo no sé cuándo OFAC va a publicar a una persona, una empresa con la que posiblemente yo, en mi empresa turística, en mi club vacacional, lo tengo como proveedor, como cliente, como empleado, por lo que sea. Y si yo no estoy revisando estas listas negras, pues me van a involucrar en una investigación de esta naturaleza. Entonces, ya vimos ejemplos del tipo de multas que se emiten cuando hay casos como este. En la siguiente lámina vamos a darnos cuenta, porque uno diría, oye Arturo, es que hasta ahorita siento que estás hablando como que esto está muy lejano, como que esto está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a darnos cuenta, como este es un mapa que utilizó la propia presidenta Sheinbaum a finales del año pasado, donde vemos dónde están ubicados los cárteles en México. Entonces, es muy sencillo. No hay un solo rincón de este país donde no hay presencia de los cárteles. Entonces, si nosotros empezamos a relacionar esto, si yo soy una empresa turística o cualquier tipo de empresa, si me sitúo en el sur-sureste, en Quintana Roo, en Los Cabos, en Veracruz, en Guerrero, en Acapulco, en cualquier lugar que ustedes me digan, va a haber presencia de estos cárteles, hoy terroristas, ¿correcto? Entonces, otra cosa bien delicada es que estos cárteles han evolucionado y ya no se enfocan únicamente a sus actividades del narcotráfico. Ahora también, para poder lavar el dinero, tienen actividades lícitas, ¿no? Es decir, seguramente Enrique nos platicará un poco más hacia el final de esto, pero vemos cualquier tipo de empresa que a ustedes les venga a la mente, ¿eh? Constructoras, transportistas, proveedores de servicios, de insumos, de alimentos, restaurantes, lo que quieran. Muchos de estos, el propietario real es uno de estos cárteles. Entonces, yo puede ser que esté teniendo relación con una de estas empresas y pues yo no lo sé, pero en realidad forma parte de uno de estos cárteles, pero en Estados Unidos sí ya empiezan a tener esta relación de quienes participan y es donde puede venir una afectación importante para mí. Ahorita vamos a ver en la siguiente, por favor, cómo normalmente nosotros, vamos a pensar que aquí donde dice tu empresa, es cualquiera de las empresas en las que ustedes están o en lo que ustedes representan, donde por lo general, en menor o en mayor medida, todos tienen ciertos procesos de debida diligencia, ¿no? Este término que conocemos, oye, pues es el compliance, es lo que yo hago, el background checks, el due diligence, lo que fuera, yo lo hago. Vamos a pensar que ustedes están revisando bien a sus clientes, a sus proveedores o a sus empleados, ¿eh? Donde ya empezamos a
a tener problemas es en donde yo desconozco totalmente quiénes son los clientes o proveedores de mi primer círculo, ¿correcto? Y olvídense, ya para el tercer círculo, yo ya estoy ciego, ya no tengo ni idea. Entonces, aquí podemos ver cómo directa o indirectamente la probabilidad de que yo tenga una relación laboral o comercial con uno de estos cárteles es altísima, altísima. Entonces, yo estoy obligado a hacer lo que esté en mis manos, ¿no? A tener una debida diligencia. Yo entiendo, nadie está obligado a lo imposible. Digo, oye, ¿cómo voy a saber quiénes son? Bueno, primero, lleva a cabo tus procesos, eso lo vamos a ver hacia el final en las recomendaciones, pero yo lo que tengo que hacer es acreditar que estoy haciendo lo posible por revisar esto y que no estoy siendo omiso, que no estoy siendo, oye, pues yo me desentiendo porque yo reviso a mi cliente y lo conozco hace 10 años y es muy buena gente. Es más, es bien cumplido, ¿no? Ya no, eso ya no es suficiente. En la siguiente, justo vamos a empezar ya a entender cómo esto también se traduce en un problema en México a través de las autoridades mexicanas. A ver, ¿qué pasa? Y ayer lo decía el titular del FBI. Dijo claramente que el diálogo y la relación y la cooperación con México, con el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, es de alto nivel. Y esta cooperación implica que los Estados Unidos le va a decir de pronto, oye, gobierno mexicano, fíjate que yo tengo información, porque además acuérdense, pues que ellos tienen también ya muchos de estos capos o integrantes, los tienen presos, y en Estados Unidos funciona mucho en el de, te tengo preso y si tú me das información, te voy bajando la pena, ¿no? Entonces, ellos obtienen mucha información. Entonces, el gobierno americano le va a decir, oye, gobierno mexicano, fíjate que aquí tengo información de que todas estas empresas en Cancún, en Los Cabos, en Acapulco, en tal o en todas estas zonas turísticas, ¿no? Tratando de enfocarlo a esta industria, están vinculadas con terroristas, porque así lo va a decir el americano, para ellos son terroristas. Entonces, y le va a decir, te pido México, pues que actúes. Ahora, ¿cómo va a actuar? Bueno, pues ellos también van a empezar a investigar, va a entrar la UIF, el SAT, la Fiscalía General de la República, van a hacer su propia investigación, van a congelar las cuentas, van a iniciar procesos, van a iniciar procedimientos, y entonces ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya entendí, Arturo, por qué esto sí me debe de preocupar. Ah, caray, yo pensé que se quedaba esto del lado americano. No, esto se traduce hasta esto, o sea, en donde ya las autoridades mexicanas van a proceder, ¿correcto? Porque si no, entonces la autoridad mexicana va a ser omisa. El gobierno americano ya le está diciendo, incluso, mira, son estas. O sea, ya le va a decir cuáles son. Entonces, pues, ¿cómo México no va a actuar? Entonces, tengan por seguro que esto va a empezar a suceder en los siguientes meses. Por eso estamos muy a tiempo de empezar a hacer este tipo de revisiones. Ya casi termino. La siguiente, por favor. Entonces, a ver, ¿qué me puede pasar? Pues ya decía yo que me inicien procedimientos o juicios, sanciones económicas, congelamiento de cuentas, cancelaciones de permisos, patentes, restricciones migratorias. Lo que sí me puede hacer Estados Unidos desde el día 1, me va a cancelar la visa a mí, a los socios accionistas de la empresa y me va a boletinar para cualquier cosa o alguna relación comercial. Muchos de estos de ustedes pues también representan muchas veces marcas o empresas transnacionales y esto puede ser muy delicado y poner pues también un foco de atención importante. Evidentemente, pues la cárcel, ¿no? Esa es la consecuencia de estos procedimientos penales.
Ahora, por último, la que viene, por favor. ¿Qué debemos de hacer? Pues oye, Arturo, ya entendí que esto sí me puede afectar, ¿eh? ¿Qué hago? Bueno, a ver, de entrada, ya decía yo, hoy el gran reto que tenemos, el término compliance es un término muy amplio y es complicado, es complejo, es decir, es difícil decir, oye, yo reviso todo, de todo y a todos. No puedo. Pues tengo que escoger mis batallas, tengo que escoger qué voy a revisar y cómo voy a revisarlo. Muchas veces también en las empresas revisan algunas cosas que no necesariamente me dan este tipo de riesgos. Entonces, la primera recomendación es, hay que revisar las listas negras. Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Porque es la única fuente oficial, que ya derivó de una investigación o un procedimiento por parte de una autoridad. Lo demás, oye, es que hay una nota en la prensa que dice que esta persona, que esta empresa que cometió fraudes. Puede ser que sí, pero no hay un pronunciamiento oficial. La lista negra, el término formal son listas sancionatorias o listas restrictivas, pero comúnmente conocidas como listas negras. Hay que revisarlas. Ahora, es muy complicado revisarlas porque cada autoridad las actualiza en momentos distintos, es un mundo de información. Entonces, pues ahí es donde hay que usar tecnología. Nosotros en la empresa, que creo que ya ni siquiera se mencionó, justo es lo que hacemos. A través de tecnología ponemos al alcance de personas, empresas como ustedes, todo este procesamiento de cientos de listas negras en México y en el mundo. Entonces, la sugerencia es, y no necesariamente no es un comercial, digamos, pueden usar la que encuentren en el mercado, pero sí usen la tecnología. Ahora, dos, tengo que tener un documento o algo que yo le pueda acreditar a la autoridad que hice estas revisiones, que tuve la debida diligencia. Hice lo que estaba en mis manos. 3, oye, es absurdo que muchas veces yo reviso a mi cliente o a mi proveedor, ¿se acuerdan de estos circulitos que vimos? Solamente al principio y tal vez hoy empiezo una relación comercial con él, etcétera, y aparentemente está todo bien. Pero yo no sé si mañana o en un mes o en 2 ya se metió en un problema grave y yo no lo sé y yo estoy muy tranquilo teniendo una relación con él. Entonces, tercer consejo, hay que hacer un monitoreo continuo. Entonces, empiecen por revisar sus relaciones comerciales y laborales actuales e incluso no está de más algunos años hacia atrás, porque eso me va a dar la tranquilidad de saber que desde hoy ya revisé, ya vi que no hay problema y hacia adelante seguir revisando. La que viene, por favor. Entonces, en términos generales, y déjenme tratar de en un minuto más englobar y concluir esto, estas disposiciones en los Estados Unidos, que creo que ya quedaron claras, con la relación y la cooperación con las autoridades mexicanas, representan un altísimo riesgo para las empresas en México y vamos a empezar a ver consecuencias graves. Entonces, yo celebro que Amdetour, con mucha responsabilidad, nos haya invitado, que haya generado este webinar en donde podemos nosotros ir sensibilizándolos en ese sentido y que ustedes puedan empezar a tomar medidas al respecto, ¿correcto? La verdad que muchas veces, a veces lo dejamos pasar, a veces pensamos que, no, es que yo ya reviso, ¿no? Espérame, se vale hacer una pausa y decir, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Puedo mejorarlo? Y créanme que no siempre es un tema, el mejorar mis procesos no siempre es igual a más gasto. A veces hasta puede ser menos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro las herramientas tecnológicas, las soluciones, los procesos, los protocolos adecuados, voy a ser mucho más
certero y más preciso en estas revisiones. Entonces, el consejo es, pues empiecen a trabajar de inmediato en este tipo de acciones, acérquense a AMDETUR, nosotros pues, trabajamos siempre de la mano, estamos cerca de AMDETUR y siempre abiertos a las dudas, comentarios y apoyo que puedan requerir. Y yo aquí hago una pausa, agradecer el espacio y la invitación, Dani, y gracias, Vicky, por apoyarme ahí con las láminas. No, al contrario, Arturo. Pues bueno, es como esta primera parte de existe este problema y Enrique, ahora sí que te paso los micrófonos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué seguimiento se le puede dar? Claro. Sí, ¿ella ven la presentación? Sí, Sí, Ok, perfecto. Pues sí, ¿no? Arturo tiene una experiencia extraordinaria en gobierno. Eso nos da una perspectiva de las políticas públicas y de los objetivos de los gobiernos. Y ya operativamente, pues, se nos vuelve una pesadilla, ¿verdad? Yo ahorita me estaba viendo, creo que cada webinar con este tipo de noticias, pues voy perdiendo más pelo. Aquí cada vez me veo más pelón aquí con ustedes. Y mucho es por este tipo de medidas que realmente se vuelven un trabuco al interior de la organización. Eh, pero bueno, independientemente se tienen que mitigar, son riesgos que se tienen que mitigar y parte de una identificación de riesgos específicos, ¿no? Como decía Arturo, no vas a poder hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Tienes primero que ver cuáles son, basado en los resultados de riesgo, qué es lo que buscas, por supuesto sustentado en ética y cumplimiento, pero al final hacerse una pregunta con, con este tipo de noticias. ¿Qué busca la empresa? ¿Qué vamos a buscar? Pues si a mí me lo permiten es evitar una responsabilidad penal, evitar sanciones y evitar una increíble mala reputación que pudiera devenir o venir de este tipo de relaciones con estos cárteles. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque aquí Arturo lo comentó muy bien. El gobierno de los Estados Unidos está siendo tan agresivo, y si ustedes recordarán, los que estuvieron en el seminario, en el diplomado de AMDETUR, hablábamos de la ley RICO, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces, bajo esta ley RICO, que es de asociación delictuosa en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, que tengas cuenta en Estados Unidos, pues puedes congelar las cuentas. Y hay un término que mencionó Arturo, que precisamente yo lo tenía aquí, es transacciones vinculadas a entidades terroristas. ¿Qué significa esto? Que si tú das dinero, como lo hizo una de las empresas que puso Arturo, el derecho de piso, ¿verdad? Que tanto le llaman aquí, se te puede vincular con estas entidades terroristas y esto lo convierte en una red compleja a más no poder para determinar qué es lo que se va a hacer en una empresa. Supongamos que ustedes tienen un centro de distribución dentro de sus hoteles y pues constantemente están trayendo alimentos perecederos, ¿verdad? Y dentro de estos alimentos perecederos, pues perecederos está el aguacate o el limón. Pues estos sectores en específico están secuestrados por la delincuencia organizada y estos sectores tienen que dar un derecho de piso gigante, si no es que parte de su sociedad al crimen organizado. Y el hecho de lidiar ya con este tipo de proveedores, lo pongo porque es un ejemplo muy sencillo, ya entra dentro de las entidades vinculadas a terroristas. Y esto complica la existencia de las empresas. Pero bueno, vamos a la parte práctica. ¿Cómo es que tengo que prevenirme o blindarme ante esta situación y acreditar lo que en México se le llama el debido control organizacional? Pues documentándolo, como bien lo decía Arturo, documentándolo, teniendo procesos, políticas internas. Y entonces,
tenemos que recordar que el compliance, aquí es cuando esta evolución y definición del compliance a nivel mundial se vuelve sumamente importante, porque busca mitigar cualquier riesgo posible, busca corregir desde raíz el problema, busca la anticipación, la asignación adecuada de recursos, la comunicación y la resolución de conflictos, la conciencia de la empresa y en los procesos continuos. Son diferentes en cada empresa, casi todo dentro del compliance se vuelve práctico, cómo funciona la operación. Y en el caso de ustedes, clubes vacacionales, se centra en un Ethics Customer Growth Center, en el cliente, en la ética, cómo voy a interactuar, cómo mis acciones van a repercutir en el crecimiento de mi reputación y de mi empresa, y todo este tipo de interacciones con muchas entidades que no tenemos control sobre ellas complican esta situación. Entonces, las políticas internas deben de ser parte de un entorno de ética y cumplimiento. Si yo tengo mi política preciosa, que ahorita vamos a ver en dónde la vamos a ubicar, pero nada más tengo esa política para identificar a estas organizaciones criminales para hacer un background check o due diligence, pues se queda corto dentro del debido control organizacional, sobre todo si lo ves desde la perspectiva estadounidense y si lo ves desde la perspectiva internacional, por lo que la política debe pertenecer a un programa de cumplimiento. Puede ser el due diligence, puede ser el comienzo extraordinario del inicio de un programa de cumplimiento, pero no puede permanecer aislado. Es un elemento básico, indispensable de cualquier programa de ética y cumplimiento. Es decir, sin due diligence, y esto sí quiero que quede muy claro, no puede haber debido control de la organización. Por lo tanto, si no hay debido control de la organización, hay responsabilidad penal. El due diligence es un elemento mínimo que establecen todos los programas de cumplimiento a nivel nacional e internacional, concretamente internacional. La cultura corporativa, es decir, que debe de haber cero tolerancia o por lo menos una tolerancia al riesgo en donde se defina qué se va a hacer paso por paso y, por supuesto, esto deriva de un análisis de riesgo dentro de la organización. ¿A qué procesos vamos a aplicar? Por ejemplo, lo comentábamos en el diplomado, es decir, no sé si recuerdan este ejemplo que dimos del asesino en serie que se dio aquí en México, en donde, aquí en Cancún concretamente, en donde la empresa no realizó una debida diligencia de esta persona, de su trabajador que le servía bebidas a las mujeres. Entonces, ese es un ejemplo, obviamente, en otro sector, pero en donde se define exactamente en qué proceso se va a emplear. Por ejemplo, es una de las personas que se encuentra en estas listas negras, entra al momento de hacer el escaneo, va a entrar como empleado. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Se va a notificar a la UIF? ¿Se va a notificar a la Fiscalía? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para prevenir la responsabilidad penal? Entonces, ese tipo de preguntas se tienen que hacer dentro de la organización y bueno, surgen a raíz de problemáticas y dinámicas como esta, ¿no? ¿En dónde debe estar ubicado el procedimiento? Cada organización es diferente, pero hemos visto que la mayoría tiene una política de prevención del lavado de dinero. En esta política de prevención del lavado de dinero podríamos agregar y prevención de financiamiento al terrorismo. Podríamos modificar ya ese nombre de política y dentro de esta modificación ingresar ya un protocolo de respuesta a detección de personas relacionadas con el narcotráfico, ya sean personas morales y personas físicas. ¿Qué áreas debe de abarcar? Lo decía perfectamente Arturo, la cadena de suministro. Yo tengo el control inicial sobre lo que mis proveedores del primer círculo, sobre esos proveedores de mi primer círculo. Entonces, esa cadena de suministro, lo mínimo que yo debo de hacer es saber quiénes son mis proveedores de ese primer círculo. Después, como una buena práctica del compliance, es exigir
que los proveedores de mi primer círculo tengan una debida diligencia sobre sus proveedores de primer círculo. Y así sucesivamente se va creando un círculo virtuoso dentro del due diligence y del compliance. Se debe de abarcar los nuevos negocios que se van a hacer con sus proveedores. Se tiene que diferenciar entre un background check y un due diligence. En algunos casos, dentro de la profesión, el due diligence se refiere a un background check exhaustivo. Sin embargo, un due diligence es mucho más profundo, en donde se tiene que ver el cumplimiento regulatorio de las empresas. Pero para este efecto y para estas láminas que estamos viendo, lo estamos refiriendo directamente a un background check exhaustivo, ¿verdad? ¿Qué categorías de personas voy a incluir dentro de mis procedimientos? Es decir, ¿cómo voy a definir a una persona que ha sido nombrada en una lista de la OFAC, del gobierno de los Estados Unidos? Si está designado como terrorista, como una entidad que coopera con los terroristas, o es una persona que coopera con una entidad terrorista a través de un derecho de piso. Es decir, todos estos supuestos se deben de considerar. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, en México, como lo pudimos ver en el mapa de Arturo, estamos rodeados de cárteles y es bien sabido por el medio que existen los derechos de piso que se piden a organizaciones hoteleras. Entonces, pues ya lo sabemos, tenemos ahora entonces que definir qué se va a hacer con este tipo de organizaciones, porque así como a organizaciones hoteleras les piden piso, a proveedores también les piden piso, e ir categorizando dependiendo del nivel de gravedad las distintas sanciones que se van a aplicar al proveedor o los avisos a la autoridad. Es importante que si los clubes vacacionales tienen una empresa que presta dinero y ofrece servicios financieros, ahí suena lógico que alguien involucrado en el narcotráfico pudiera pedir dinero, pero debido a esta relación que ahora se guarda y que se vuelve complicada porque es un cañón, es un salpicadero a la gente, entonces ya esto se convierte en un riesgo real. Es decir, el que vende aguacate, que ahora es proveedor de aguacate de ustedes, o un proveedor de limón, pues por el simple hecho de dar un derecho de piso para proteger su negocio, pues ya va a entrar dentro de estas listas y puede llegarles a pedir dinero dentro de estas empresas que sabemos que existen dentro de los clubes vacacionales, en donde no tienes tarjetas de crédito, te presto y tengo aquí una tarjeta de crédito o un crédito para ti para que puedas tú comprar la membresía, etcétera. Debes de tener muy definido cuáles van a ser los procedimientos, pero si la empresa cuenta con este tipo de subempresas, yo les sugiero tener un experto en prevención de lavado de dinero que los pueda ir llevando de la mano con los avisos en caso de que se presente una persona expuesta o una persona dentro de estas listas negras, ¿verdad? Tenemos el proceso para descartar homónimos. Aquí se va a dar, estas listas abarcan a tantas personas que se va a prestar a muchas injusticias. Si ustedes han pasado por los aeropuertos, a mí me ha pasado en donde una vez me detuvieron en el aeropuerto y les dije, oye, es la tercera vez que me detienes, ¿por qué me detienes? Y amablemente, porque ustedes conocen a las personas de inmigración, me dijo, mira, mientras tú tengas un homónimo que se llame Enrique Aguilar, porque nada más tomamos el primer apellido casi siempre, tú vas a estar visitando el cuartito, ¿sí? Y entonces digo, ¿y qué puedo hacer? Esperar a que se muera o esperar a que se muera. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, esta persona murió y ya puedo pasar a los aeropuertos sin entrar al cuartito. Este ejemplo lo doy porque ese es un proceso de un homónimo que ahora se puede trasladar hacia este tipo de políticas. Entonces, ¿cómo voy a descartar? Es un cliente que tengo 25 años trabajando con él que se llama Juan Pérez. Pues, ¿cuántos Juan Pérez hay en México? Juan Pérez García.
pues hay no, millones tal vez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese protocolo para investigar? Lo decía bien Arturo, el compliance no es sencillo, no es una tarea en donde one size fits all, se tienen que ver todos los diferentes recovecos, ¿verdad? Pero sí se tiene que aplicar el due diligence en cada área. Primero, ya veíamos recursos humanos, ¿verdad? Yo considero que recursos humanos debe tener presupuesto propio para tener su plataforma de due diligence, es decir, su propio nombre, usuario, para poder hacer un screening de todas las personas que están trabajando dentro de la organización. Esto va a evitar no solo la vinculación con entidades terroristas, sino evitar que otras personas con un historial delictivo grave, como lo vimos en su momento en el diplomado, como puede ser el tráfico de niños, pornografía infantil, etcétera, entren en la organización. Entonces, recursos humanos debe contar con su presupuesto propio, contratos con su presupuesto propio, los contratos de tiempo compartido. Hay que hacer un screening a los clientes. Se sabe, es un chisme a voces o es un radiopasillo que gente de Colombia y de Venezuela están pagando membresías que superan los $150,000, $250,000 membresías vacacionales de Venezuela y de Colombia. Entonces, este tipo no quiere decir, no estoy tratando de tener un sesgo aquí, pero es un foco amarillo. Es un foco amarillo que se tiene que buscar, por lo que contratos debe tener su presupuesto propio, como lo refería anteriormente, su nombre y su usuario y una plataforma exclusiva para contratos. Compliance, la validación de proveedores y socios comerciales, lo que veíamos de la cadena de suministro, debe de tener, si no tienen un área de compliance, es importante que la persona que se dedica a hacer el control interno de la organización tenga un procedimiento para validar y checar los antecedentes de los proveedores y socios comerciales. Y entonces así vamos creando ya lo que es el sistema de monitoreo y control. Vamos a ver aquí a las banderas amarillas y rojas, las que se deben. Este tema es uno de los bloques que vuelven complicado el monitoreo. Si ustedes no cuentan con una plataforma que pueda garantizar que les voy a poner un ejemplo. La plataforma aquí de Arturo, que yo he tenido el gusto de usarla y he tenido el privilegio de usarla en varias ocasiones. Cuando uno ingresa el nombre, se busca en el presente, pero te van dando, si en algún momento aparece esa persona o esa entidad en un futuro dentro de estas listas, te va a dar una notificación. Imaginen ustedes que están ya lidiando con un proveedor desde hace 5 o 6 años que ya está en una lista y ustedes cuentan con su procedimiento de screening. Bueno, pues es su obligación volverlos a checar para evitar una responsabilidad penal. Entonces, su procedimiento de due diligence o de una revisión o de una auditoría debe de abarcar a los proveedores que ya están trabajando ustedes con ellos. Entonces, estas banderas amarillas y rojas se presentan en el territorio, como ya bien lo dijo Arturo, en los sectores secuestrados que hemos identificado, concretamente a proveedores de aguacate, de limón y de combustibles. Esto significa que consideramos dentro del despacho un sector secuestrado, que más del 50% de los proveedores pueden resultar en un riesgo alto de una vinculación con el crimen organizado, y son estos 3 sectores. Oye, yo soy un simple club vacacional y no tengo que ver con estos. No, pero tu sector hotelero, la parte hotelera sí, y tienes que comunicar como parte del compliance que estos sectores son sectores delicados. Por supuesto, las empresas proveedoras de artículo de lujo, lo vemos con las membresías de clubes vacacionales. Hay convenios con empresas de joyería para cuando alguien firma
una membresía, se le da un diamantito y con ese diamantito va y ya, pues el negocio de la joyería es que vas y le pones un collarcito. Hay que investigar a tu proveedor de joyería. Además de que es una actividad vulnerable, pero bueno, pues ellos ya se encargarán de eso, ¿verdad? Investigar al que te renta los yates. ¿De dónde sacó tanto dinero para tantos yates? ¿De dónde sacaron los aviones o los helicópteros privados? Se tiene que hacer porque son sectores vinculados al pago en efectivo, vinculados a sectores que por la naturaleza de este tipo de lujo tienen mucha relación con el crimen organizado. Pagadoras o factureros. Este es otro sector que desgraciadamente es una mala práctica y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si yo estoy comprando? Factureros me refiero a la gente que cuando compras una factura, cuando se compra una factura y ya después para evitar pagar impuestos, lo que también a su vez es pésimo y corresponde a un delito en sí, etcétera, y no me quiero meter ya a ese otro tema que también es otra pesadilla. Pero quiero que vean ahora cómo con esta designación de cárteles mexicanos se vuelve ahora aún mucho más grave. ¿Por qué? Porque así como ustedes utilizan, bueno, no ustedes, las organizaciones utilizan a factureros, también lo utilizan el crimen organizado, concretamente los cárteles. Y en el momento en que ellos vinculen a ese facturero con usted, lo cual es muy probable, pues entonces ya tienes una relación inmediata con una empresa o una entidad que coopera con el narcotráfico. ¿Sí? La capacitación es implementar políticas y procedimientos, un proceso de verificación, documentar de manera sistemática, esta es la segunda vez que lo digo, documentar de manera sistemática, incorporar indicadores de seguimiento, evaluar los informes, minimizar el riesgo de una posible responsabilidad de la empresa. Todo esto debe estar dentro de la capacitación. Manejo de situaciones de crisis. ¿Cómo se va a manejar ya encontraste que una persona te brincó? Bueno, nosotros, que una persona te brincó en una de las listas, sí aparece como una entidad asociada a un cártel. Bueno, yo considero o consideramos que estas son las áreas indispensables que se deben de involucrar. Alta dirección, manejo, compliance, legal, finanzas, comunicación y operaciones. Estas son las partes y se van sumando más áreas dependiendo de la empresa, ¿verdad? La comunicación dentro de la organización y la capacitación debe estar absolutamente en todas las áreas, en cobranza, en prácticas contables, en construcción, en mantenimiento, en CEDIS, marketing. Todas estas áreas por lo menos deben de estar capacitadas en lo que les corresponde. Que yo no puedo llegar a capacitar a construcción, que tengan cuidado con sus proveedores de construcción sobre un tema que tiene que ver con la compra de perecederos, ¿verdad? Pues no tiene caso que el de construcción sepa cuáles van a ser las medidas que perecederos va a tomar o cuáles son las medidas que recursos humanos tiene que seguir o sea, tienen que ser capacitaciones dedicadas a cada una de las áreas. ¿Qué debe de contener el protocolo? Pues los supuestos, lo que veíamos. Si fulanito de tal, si un proveedor con más de 5 años nos aparece dentro de la lista, dentro de esta categoría, ¿cómo vamos a actuar? Si nos aparece dentro de esta otra categoría, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cuáles son las obligaciones legales que yo tengo? ¿Sí? Las áreas a las que tengo que involucrar, ya veíamos acá atrás, alta dirección, operaciones, pero se pueden sumar más áreas. ¿Cuáles son los contactos? Literalmente una lista, nombre, teléfono, correo electrónico, de qué horas a qué horas lo podemos contactar y los teléfonos en los casos extremos de la UIF y de la Fiscalía, de algún contacto que se tenga y que sugiero se vaya haciendo con gente de la UIF y de la Fiscalía, ¿verdad? Y por supuesto la remediación, cómo evitamos, cómo acreditamos ante la autoridad, ante cualquier gobierno que estamos actuando con un debido control organizacional para evitar una sanción penal, para evitar que se nos congelen las cuentas en Estados Unidos, para evitar que se nos congelen las cuentas aquí. ¿Cuándo se debe de involucrar la autoridad? Nosotros creemos que primero es indispensable la opinión del área legal y de cumplimiento,
en este caso ética y cumplimiento, en donde se vean inmiscuido una posible responsabilidad penal de la empresa, una multa nacional e internacional y sanciones como el congelamiento de cuentas, y cuando pueda existir una pérdida de reputación considerable, ¿verdad? Que dañe definitivamente. Y volvemos, el tercer recordatorio, documentar los procesos. Sin documentación no sirve absolutamente nada. Y recordar que la ética y el cumplimiento es un proceso de transformación, al igual que el due diligence que ahora estamos tratando, porque es progresivo, exhaustivo, genera resistencias y son proyectos que deben de tener resultados y objetivos a corto y mediano y largo plazo. No, cuando ustedes implementen el due diligence dentro de su empresa, van a tener resistencia. ¿Por qué lo vamos a hacer? Los empleados no lo quieren hacer y es de vital importancia que entiendan los empleados que sin estos procesos de debida diligencia se pone en peligro, y duplico aquí, se pone en peligro la continuidad del negocio. No se trata de asustarlos, no se trata de hacer ningún tipo de amarillismo, se trata de una realidad. Estamos lidiando con políticas y presiones extraterritoriales, y esas presiones extraterritoriales están obligando a las autoridades mexicanas a tomar medidas extraordinarias y están obligando a las instituciones bancarias de los Estados Unidos, a las diferentes fuerzas del orden público de los Estados Unidos a tomar medidas extraordinarias. Y eso es la parte práctica que nosotros creemos que se deben de implementar. Por supuesto, la plataforma, y lo digo aquí también no como comercial de Arturo, sino yo durante mi trabajo de 16 años de compliance, he tenido muchas plataformas de debida diligencia y nunca había tenido una tan buena como la de BP360. Entonces, sí es importante que lo consideren, es importante que ustedes al final decidan, pero tienen que implementar un proceso todos los procesos de debida diligencia ya, ¿verdad? Y pues agradecerles a Amdetour, a Virginia, a Daniel, a Mercedes por su tiempo, a Arturo, por supuesto. Siempre es muy, muy grato escucharte y ver todas las tendencias políticas sobre este tipo de temas. Muchas gracias, Enrique. Y pues bueno, abrimos micrófonos y chat por si tienen alguna duda. Me imagino bueno, habrá algunas empresas que lo hayan tenido ya platicado o que hayan avanzado, porque bueno, en nuestro sector afortunadamente también hace en muchos sentidos muchas muy buenas cosas, pero bueno, creo que hay muchas herramientas, muchísima asesoría que ustedes pueden tener, una plataforma al alcance de la mano como la de Arturo para que podamos seguir haciendo este tipo de debida diligencia para poder mitigar los riesgos que existen ya actualmente. Y es un riesgo que antes pues solamente era aquí internamente, ¿no? O sea, lidiabas con la WIF y hasta ahí llegaba el tema, ¿no? Acá no, acá estamos ya lidiando con instituciones de un gobierno extranjero que tiene todos los ojos puestos en nuestro país. Entonces, por eso la razón del webinar, y si alguien tiene algún comentario o pregunta, con muchísimo gusto. No sé si quedaron espantados o fuimos muy claros o no entendieron nada, alguna de las tres. No, ¿alguien quiere que le abramos el micrófono? Levántenos la manita y ya con eso. No, no No, tenemos. no nos animamos hoy.
Pues nada, entonces, muchísimas gracias, Enrique, Arturo. En Amdetur estamos a sus órdenes también para cualquier contacto creo que sería bueno enviarles la información tanto de Enrique como de Arturo Vicky a las personas que se registraron, este, para que puedan conocer un poquito más de lo que estamos hablando ya en el uso práctico de todo su conocimiento. Entonces, pues agradecerles a todos ustedes por su presencia, por estar atentos. Ah, ya César levantó la mano. Listo, César. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta para los dos, para Arturo y para Enrique. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. La pregunta sería, ¿qué sería lo que viene para las empresas que son mexicanas y que pudieran llegar a tener un vínculo justamente con este tipo de cárteles o de empresas que pudieran estar relacionadas directa o indirectamente con alguno de estos cárteles? ¿Cómo sería la forma en la que se podría identificar a este tipo de empresas? Y adicionalmente, una vez que se tenga identificado, ¿cuál sería el siguiente paso para poder llevar a cabo, para protegernos a nosotros como empresas, como empresarios y a los demás? No sé si fue clara mi pregunta. Sí, gracias, César. Pues no sé si quieres, por ahí empiezo, Enrique, y si quieres complementar. Mira, ya decía yo que lo primero que tenemos que hacer es, déjenme llamarle un check-up. Es como cuando uno va al doctor, ¿no? Posiblemente yo me siento bien, físicamente me siento bien, pero pues si voy y me saco análisis y me saco sangre, pues por ahí pueden salir algunas cosas. Entonces, primera gran recomendación, hazte un check-up, revisa todas tus clientes, proveedores, empleados, etcétera. O sea, hay que cuidar las relaciones comerciales y laborales. ¿Cuáles? Las vigentes de entrada. Pero ya decía yo, y lo vuelvo a sugerir, yo me iría 3 o hasta 5 años hacia atrás. Tú dirías, oye Arturo, es que eso es absurdo. Muchas de las cosas que aquí estamos viendo pueden sonar absurdas, ¿no? Pero la consecuencia, pues también tiene un impacto hacia atrás. Entonces es bien importante con este tipo de plataformas, que además, porque evidentemente sería muy complejo revisar a cientos de personas o empresas que han sido mis clientes, mis proveedores, mis asociados en el club vacacional, etcétera. No puedo de uno en uno, me voy a tardar 10 años en terminar, Arturo. Justo, usa la tecnología, ten un buen programa de cumplimiento, ¿no? O sea, empieza hoy, no lo tienes al 100, bueno, hazlo más rápido, que es, ve y sácate sangre, haz el check-up y empieza a cambiar tu alimentación, o sea, mete ya un buen programa de cumplimiento, como ya nos lo platicaba Enrique. De esa manera identifico rápidamente cualquier problema que pueda traer yo ya en mi operación y evito problemas hacia adelante. Entonces, esos pues serían los consejos de mi parte. Sí, yo también, complementando lo que dice Arturo, yo me iría, por ejemplo, empezaría igual de 5 años, me parece un término perfecto, y ubicaría de esos proveedores que tengo en qué lugares se encuentran ubicados, y agarraría el mapa que tiene Arturo y diría, primero voy a buscar los rojos, ¿no? Si viene de estos lugares en rojo, de Michoacán, de si estos proveedores vienen de estos lugares en rojo, ok, van a ser los primeros que voy a buscar de 5 años para atrás. Después, ya que haya terminado con eso, seguramente, bueno, tu plataforma tiene una ventaja que le puedes meter una tabla de Excel y no tienes que estarlo haciendo uno por uno, le metes la tabla de Excel, se las pasan y hace el escaneo. Y después me iría por los estados que están en amarillo, ¿no? Porque pues ya nada más en México quedan rojos y amarillos. Igual. Y dentro de los amarillos, antes de entrar a los sectores que están en amarillo, buscaría sectores que pudieran tener algún tipo de
que fueran más conflictivos, como lo vimos, joyerías, yates, aviones, limón, aguacate, bueno, esos dos seguramente están en una parte roja, blindajes de algunas camionetas que tengan para servicios VIPs, y señores, los facturé, digo, vamos a suponer que sí facturan, que sí compran facturas, o que sí utilizan el servicio de algunas pagadoras, bueno, pues a los socios de esas pagadoras entrarían dentro de los rojos, ¿verdad? Entrarían dentro de esta búsqueda de antecedentes rojos. Y a partir de esa parte del pasado y en el presente, pues todo lo que platicamos. Y ahora sí, empezar a buscar absolutamente que sus áreas tengan sus presupuestos asignados y que cada una de las áreas realice independientemente sus background checks o sus due diligence bajo un procedimiento y un protocolo determinado que los podemos aquí ayudar a hacer. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguien más. Pues de nuevo. Nuevamente ya. Justo que voy a decir, siempre alguien se anima. Perfecto, Raúl. Sí, adelante, Adelante, Jorge. Raúl. No escuchamos, pero sí. Ahorita estás en mute. Es que está en mute. Sí, pero cuando no estaba, no se oía. Ujú. O no sé si quiere escribir la pregunta en el chat. ¿O la habrá levantado por error? No creo. No sé. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta mientras Jorge, si no se escucha su micrófono, lo puede escribir en el chat, por favor? No tenemos respuesta. Sí. Bueno, pues una lástima. Pero bueno, nuevamente a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Este, y pues seguimos en contacto. Cualquier duda, información adicional que requieren, con muchísimo gusto podemos ponerlos en contacto tanto con Enrique como con Arturo. Creemos que es un momento importante, pero afortunadamente tenemos dentro de Amdetour las herramientas y también los contactos para que ustedes puedan estar perfectamente asesorados y realmente este tema sea un tema que dentro de nuestros procesos habituales de la operación podamos seguir llevándolos a cabo, que no sea algo que nos quite o que nos haga demasiado ruido y que sea algo ya natural, un proceso del día a día que nos permita tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo está haciendo lo correcto para poder seguir operando, para poder seguir vendiendo y para poder seguir creciendo.
Esa es nuestra intención y estamos a sus órdenes, así es que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Luego, Enrique. Gracias. nos vemos. Gracias, abrazo. Hasta luego.